La respuesta que ha tenido Francia pues suena mucho, muy parecida a la respuesta que tuvo en su día Bush con los atentados del 11 de septiembre. Después de esos atentados, que hace muy poco, se cumplió un mes, se han producido atentados menores y parece que esto es algo que va a continuar, que va a continuar. Ya hemos hablado de ello en un especial de Actualidades para Todos, porque el tema es muy fuerte y me gustaría, ya con la respuesta clara que han tenido, sobre todo Francia, llamando a sus aliados a responder, que, bueno, que actualizáramos vuestro sentir respecto a posibles respuestas a esos atentados y a dónde nos lleva ese tipo de respuesta. Si os parece, cuando queráis. Bueno, yo creo que lo habíamos comentado en otras ocasiones. El tema es complejo, con muchos focos de tensión y de dificultad, y por lo tanto no cabía esperar que a corto plazo se dieran respuestas que abordaran la complejidad. Lo que hemos visto es que se han complicado posiblemente las cosas, porque se ha tensado seguramente aún más la posición de Turquía, de Rusia, y porque efectivamente la respuesta inmediata, ¿no?, por parte de Francia, que por otra parte era esperable, pues no puede dar resultados a corto plazo que no sean los de un incremento de la tensión y de la agresión, ¿no? La cuestión es cómo se aborda un problema tan complejo y que tiene tantas aristas, ¿no?, que tiene tantos focos y tantas relaciones de tensión. Yo creo que mientras que la comunidad internacional no aborde estas cuestiones con sinceridad y con radicalidad, en el sentido de abordar la raíz de las cuestiones, y con un convencimiento básico de que la paz es el camino y no solo el resultado pues va a ser muy difícil que esto pueda tener resultados, digamos, más o menos satisfactorios a corto plazo, ¿no? Y en ese sentido yo francamente no veo avances, ¿no? Es verdad que el tema, como ya hemos comentado, es muy difícil, porque es verdad que tenemos bueno, no sé si un Estado, pero sí un cuasi Estado, ¿no?, que está actuando militarmente contra, y que está agrediendo, y que por lo tanto de alguna manera la defensa es inevitable, pero solamente la defensa frente a ese Estado es la respuesta, cuando al mismo tiempo estás alimentando al propio Estado, cuando estás dejando vías de financiación, cuando no estás resolviendo otros elementos que hacen que ese Estado se fortalezca o que presione. Yo creo que esas son las cuestiones, ¿no? Vamos por un camino por de violencia, digamos, de espiral, no ¿no? complejo, por un camino no complejo frente a un problema que sí lo es, y entonces la solución no puede ser satisfactoria. Ayer precisamente veía una película que no es de estreno reciente, pero que no es ni mucho menos antigua. Es una película francesa que tiene como título ¿pero por qué no merecemos esto, Dios mío? ¿Por qué la he visto, la francesa, la francesa, ¿no? Muy graciosa, sí. Es muy graciosa en cuanto que plantea la vida de una familia bien, socioeconómicamente, que viven en una localidad, vamos a llamarle rural, y que tienen 4 hijas. Y por distintas razones, cada una de las hijas se va casando. La primera con un árabe, la segunda con un judío, la tercera con un chino, y la cuarta, que aún no se ha casado, pues está enamorada de un negro. Y plantea todo el lío. Ya no Dios solamente... mío, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Pero algo de Dios tiene por medio. Dios mío. Dios mío, ¿qué te hemos hecho para merecer eso esto? Correcto. Ahora me ha llegado el título. Y ya no solamente eso, sino que en el último caso, la familia de la persona de color, la familia de esa persona, también su padre tiene un comportamiento enormemente racista, a pesar de todo, ¿no? Y ahí se genera una serie de confusiones, hay una serie de escenas, hay una serie de reacciones,
hay una serie de alianzas, porque finalmente, por ejemplo, pues no sé, el árabe y el judío, que inicialmente están enfrentados entre ellos, pues terminan haciendo una alianza frente al chino y cosas parecidas, que en clave de humor lo que pone en evidencia es que como el camino no sea el respeto y la concordia, ya no solamente hablando en el plano internacional, sino en el ámbito doméstico, en el ámbito familiar, se convierte en un auténtico disparate, ¿no? Entonces, como muy bien ha dicho Juan, es que el camino es la paz, ya está. Y eso creo que es tan obvio, ¿no? Que es tan evidente, que además yo creo que está en el corazón de tantísima gente, que es lo único que hay que llevar al plano de lo cotidiano, ¿no? Lo cierto, y me remito a lo que compartíamos en aquel programa, es que estamos asistiendo a lo que entonces denominé, y vuelvo a denominar ahora, actos de odio. Son actos de odio. Pero esos actos de odio son bilaterales, es decir, son actos de odio que van de un lado a otro, es como una pelota que además se va retroalimentando lo uno frente al otro. Y esa pelota que va de un lado a otro, unos que hacen no sé qué y los otros que les responden porque se consideran legitimados y eso legitima más los de aquí, los otros, etcétera, etcétera. En lugar de perdernos en la historia o en la protohistoria incluso, de ver quién fue el primero en tirar la piedra, lo que hay que hacer es dejar de tirar la piedra. Alguien tiene que dejar de tirar la piedra. Hay que hacer planteamientos distintos a tirar la piedra. Y si no, vamos a estar permanentemente en actos de odio que se alimentan entre sí, ¿no? Y yo creo que la sociedad europea, de verdad, por su tradición, por sus valores democráticos, está en condiciones reales de no entrar en la dinámica que entró en su momento Estados Unidos. Que Estados Unidos ni se lo pensó y además con un apoyo absolutamente mayoritario de la población, de frente a esto nosotros respondemos, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí estamos en una situación distinta y estamos ante una oportunidad de decir, no, este no es el camino, ¿no? Este no es el camino. Ahí lo único que hay que esperar es que, entre comillas, los líderes, los denominados líderes, tengan a la altura de las circunstancias, ¿no? Pero evidentemente la opinión pública, la ciudadanía, tiene una responsabilidad enorme en esto y en no dejarse enganchar, ¿no? en este juego que no conduce a ningún sitio. Contigo que a ver quién es el valiente que deja de tirar la primera piedra, porque comparto un tema que me pasó a mí. Cuando yo empezaba a plantearme las cosas, en mi vida ocurrió una situación de una persona que me hizo una jugarreta y me quitó una minuta profesional muy importante, muy importante. Eso lo vivimos con otros profesionales y al poco tiempo esa persona yo le podía devolver el tema y se lo podía devolver incrementado y haberme cargado su carrera profesional y política y todo, ¿no? Y entonces en vez de devolverlo dije, responderé la semana que viene, responderé la semana siguiente, responderé la semana siguiente, y no respondí. Y soy amigo de él, lo veo, lo saludo y tal. Y personas profesionales que lo vivieron conmigo me dijeron, Enrique, qué débil te estás volviendo. Digo, ¿débil? El trabajo que me cuesta no devolver. El trabajo que me cuesta no devolver, porque se ha cargado una minuta, yo me lo puedo cargar. No os podéis imaginar el trabajo que me cuesta, le decía, ¿no? Entonces aquí, el que pare esa escala de violencia, le dirán de todo.
débil, eres bueno, no voy a decir palabrotas, palabras malsonantes, le dirán de todo, pero estoy de acuerdo que el camino es la paz, y el camino, alguien tiene que empezar a decir, el ojo por ojo, todos ciegos, ¿no? Alguien llega un momento de decir, oye, se acabó, ¿no? Sí, lo que pasa que el problema es que, claro, es la dificultad, ¿no? Es decir, responder con la agresión a una agresión es relativamente sencillo. Responder con una agresión más grande. O más grande, sí. Muy incrementada, ¿no? Sí, más grande o más pequeña. Si es más grande te requiere grande, más claro. recursos y más fortaleza. Claro. Pero responder a la violencia con la paz, eso no es fácil. O sea, no es fácil ni siquiera instrumentarlo, hacerlo posible. Es que no es fácil. O sea, porque tú estás hablando, fíjate que en el caso que tú has contado, bueno, pues valiosa sin duda la anécdota y tu actitud, pero es algo que ocurre y que luego te pone en posición de quizá haber respondido. Pero estamos hablando ahora de una situación que desgraciadamente es mucho más compleja. Es, digámoslo así, un ejército que está dispuesto a destruirte. No es a gastarte una jugarreta, es a destruirte, a acabar con la gente, a entrar en una cafetería y matar a docenas de personas, a poner bombas sin... Entonces, hacer frente a eso no es fácil, y nos estamos obligando a tomar posición en una disyuntiva que es atroz, porque es una disyuntiva que es la inmediata. Frente a ese ataque que quiere destruirme, tengo que evitar ser destruido y por lo tanto tengo que responder, o una posición que tampoco puede ser la inacción, porque la paz no es cruzarte de brazos y decir, bueno, como yo pongo la otra mejilla, que venga Dios y me resuelva esto. Es que es otro asunto. O sea, la paz es una actitud positiva, es una actitud activa frente a un conflicto, ¿no? Y no es fácil. No es fácil porque aquí, sin duda, hay un paso que hay que dar, y es evitar que se produzca esa agresión, que si la dejas va a ser sanguinaria. La parte que tienes enfrente no es alguien que pasa como un rayo frente a ti y que tuvo la oportunidad de hacerte daño, te la hizo y siguió, y a lo mejor en la otra vuelta se pone a tiro tuyo. No, es alguien que quiere ir a destruirte y que está organizado para destruirte y que tiene medios, hombre, para destruirte, no radicalmente, pero sí para producir un daño, sí, humano, material, social, terrible. Y que tienes la obligación, incluso diría yo, de frenar. Entonces, el tema operativamente hablando, no es fácil. Sí. No es fácil. Hombre, hemos aprendido en los escenarios de conflicto internacional, hemos ido teniendo un aprendizaje sobre esto, ¿no? Yo que durante muchos años he colaborado con Naciones Unidas y he estado en algunos conflictos como el de Arequipa en Perú, ¿no? E incluso, sin irnos tan lejos, en lo que ha sido la propia sociedad española, en los pasos que se fueron dando paulatinamente con relación a ETA. Cuando hay un conflicto sobre la mesa y se tiene claro que el camino es la paz, claro, eso es lo primero que hay que tener claro. Que la voluntad sea el decir, no, esto no puede ir en un conflicto que se va alimentando ya sin medida en el tiempo y vamos a ver a dónde llegamos, sino que realmente tenemos una voluntad y una vocación de paz, ¿no? A partir de ahí las vías son dos. Primero, el diálogo. Hay que abrir vías de diálogo. Y las vías de diálogo se abren entre comillas, las partes en conflicto. Realmente, en esas partes hay gente que no está en conflicto. Y hay que encontrar esos componentes de la sociedad, de las dos sociedades, vamos a llamarle enfrentadas, de los dos grupos enfrentados, hay que encontrar a la gente que realmente no está por mantener el conflicto. Incluso puede ser que estén dentro del conflicto, pero es por las circunstancias sobrevenidas, pero de corazón no quieren conflicto, ¿no? Eso hay que localizarlo. Y el diálogo hay que intensificarlo y hay que enlazarlo entre esas partes, ¿no? Entre esos componentes. Y a su vez, teniendo en cuenta lo importante que es la vocación de la paz y localizar a esas partes en conflicto que estén por la paz, después tomar medidas que tienen que ser, en muchos casos, muy sutiles, de aislamiento de los que realmente, vamos a llamarle así, son las bacterias, son los virus, que están originando, ¿no? Retroalimentando y alimentando continuamente el conflicto, ¿no?
Yo creo que en el caso de, por ejemplo, de ETA, desde el punto de vista de la política española, sí, hubo un tiempo de mucho desconcierto, pero llegó un momento determinado, ya estoy hablando de cuando por supuesto se termina la transición democrática, cuando la democracia ya se asienta, se fueron tomando medidas muy inteligentes una vez que pasó todo aquello desconcierto de lo que supuso el GAL, que era ni más ni menos que más de lo mismo, Sí. se fueron tomando medidas inteligentes de localizar partes que realmente no estaban por mantener el conflicto continuamente, y eso fue dando resultados. Y el resultado es el aislamiento, ¿no? El aislamiento de esos virus, de esos elementos que están simplemente por odio dispuestos a estar permanentemente matando, ¿no? Y yo estoy convencido que en lo que llamamos Estado Islámico, en lo que llamamos aquella parte, seguro que hay gente que incluso estén dentro, pero están dentro porque han tenido circunstancias familiares, ha habido muertes, ha habido asesinatos, pero que en su corazón están por una vía distinta. Y por supuesto en el ámbito que nos movemos, en el ámbito europeo, por supuesto que también. Entonces estos son, es decir, que los protocolos para llegar a acuerdos en conflictos tan tremendos como estos están muy descritos, porque ya desgraciadamente quizá a nivel internacional tenemos mucha experiencia de lo que se hizo en los Balcanes, de lo que se ha hecho en tantas partes del mundo. Sí. Otra cosa, como tú bien dices, que haya interés en eso. Lo primero Claro, que haya es que interés. lo primero es Si que no tenga hay una interés, vocación, parece que una no hay vocación mucho de paz. interés. Eso es lo primero. Claro. Bueno, este tema nos daría para varias actualidades.